Y para hoy, bueno, lo que tenemos son 3 mesas que van a tener una duración que hemos cronometrado con reloj previamente, esperamos que lo logremos. Siempre nos extendemos un poquito más, pero también sabemos que ustedes participan de aquello, ¿no? Y vamos a comenzar con una primera mesa en la cual tenemos a los invitados que ustedes ven acá. Los voy a presentar. Sergio Rojas, ¿no? Doctor en filosofía, filósofo, digamos, con varias publicaciones relevantes en el medio local, también internacional. Académico de la Universidad de Chile. Sergio, te agradecemos la aceptación de la invitación a esta jornada. Siempre tu apoyo es fundamental para nosotros, ¿no? Siempre has estado ahí disponible, así que te lo agradecemos. También a Rainer Krause, ¿no? Artista sonoro, que tiene un trabajo también muy diverso, ¿no? También magíster de la Chile y académico de la universidad, se exhibirá. Así que gracias por esta aceptación. Y finalmente, bueno, Diego Masi, que es uno de nuestros invitados internacionales, ¿no? Diego tiene con varios premios, ¿no? No los anoté todos, los voy a nombrar, nomás que son varios premios. Y estamos muy contentos de que pueda participar con nosotros porque Diego tiene un trabajo sostenido en el tiempo, ¿no? Y que le ha permitido generar una plataforma, digamos, desde las artes, ¿no? Para poder proyectar hacia otros lugares. En este caso lo invitamos a dar un taller en el contexto de Cerrillos, que concluyó ayer con una performance en la torre de control, una performance sonora que estuvo muy, muy interesante, ¿no? Y creo que fue un ejercicio tan bueno para nosotros como para ti, Diego, ¿no? Creo que fue algo bien... Porque de alguna manera lo que se hizo ahí fue una especie como de salto al vacío. Y un poco eso es lo que ha estado ocurriendo en este pequeño resumen que hemos dado y la invitación. Irá Diego y finalmente Sergio. Lo que vamos a estar haciendo es que vamos a ir a una presentación. La vez anterior no me sentí muy medial. Es un proyecto que crece con el tiempo y con la participación de, ojalá, mucha gente. Se llama La Isla Reconocimiento y todo empezó en el año 2014 más o menos, cuando estuve en una residencia en la Casa Poli en Cuyume por otro proyecto. Y empecé a grabar, o seguía grabando, los sonidos con poca información sonora, un ruido blanco más cercano, a un ruido técnico casi. Pero ese espacio de costas es un espacio muy especial, por ejemplo, en el sentido político. Por la Constitución de Chile, estos son espacios públicos. Y como también participo en un núcleo de investigación que se llama Arte y Espacio Público en la Chile, pero donde normalmente por tiempos empecé a grabar en diferentes costas, primero de Chile, y cuando uno escucha estos sonidos, pero después escuchando un poco más, se nota bastante diferencia en el ritmo de las olas, en las formas de intensidad, de cambio de intensidad. Ese tiene que ver si es una playa. Sería mucho más interesante si también había grabaciones, minutos de sonidos. Ese sonido está relacionado con los datos geolocalizados, o digamos el lugar donde se graba, y se manda automáticamente se dibuja un mapa. Se dibuja un mapa según los sonidos que han llegado desde los diferentes celulares. Es mucho a ningún mapa que conocemos. Además, el norte no está arriba, sino el norte está al lado izquierdo. Eso tiene una razón práctica, porque el computador entonces lo giré 90 grados, pero además Google Maps, por ejemplo, que estamos un giro
obviamente ese giro otros artistas antes han hecho, pero normalmente de 180 grados, ¿no? Por ejemplo, poner el sur para arriba, pero normalmente no hacia el lado. Sí existen en algunos mapas antiguos del siglo XVI, XVII, donde sí existen, por ejemplo, en la costa chilena, principalmente del litoral central. Aquí hay que decir, bueno, ya no hay muchos participantes. Estos sonidos que están aquí son normalmente subidos directamente de la página web, que también se puede aquí a través de un formulario, donde cada uno puede subir manualmente sus sonidos con unos datos, y ya lo sube y como un talalca. Ahí teníamos algunos problemas con la conexión, pero normalmente suena, ¿eh? ¿Está escuchando? ¿Sí? ¿Se escuchó el computador? Sí, sí, pero parece, bueno, la conexión con internet, no sé, pero normalmente suena, ¿no? Y se puede elegir los... Claro, se cayó la red. Bueno, ahí pasa algo. Algunos, todo ese no está todavía. Entonces, la idea de ese proyecto, y turistas de Sudamérica participan con esta aplicación, y de a poco se debe armar ese mapa de Sudamérica. Yo digo de poco a poco, porque es bastante complejo, y ahí está la función también, claro, las islas se dibujan separadamente del continente. Digamos, aquí vamos a tener por mucho tiempo todavía un Sudamérica de abstracción geométrica, digamos, hasta cuando de a poco uno también tiene acceso a esas costas, que en realidad, por lo menos en la Constitución de Chile, son espacios públicos. Aplicaciones, y por eso también las aplicaciones no funcionan 100%. Y ese trabajo también tiene Ángeles, donde pantalla de computador se reemplaza, por qué no? Ya, bueno, video wall se llama ese, pero no va a haber un video sino bueno, omnipresente en todo el continente Sudamérica y en otros continentes también. ¿Y por qué qué sentido puede tener eso? ¿Qué conceptos están involucrados en ese sonido en una costa? Hay, por ejemplo, otro artista que trabaja con el concepto de isla. La isla siempre, por definición, tiene costa, ¿no? Por ejemplo, Cristo, o también ciertos otros tipos de artistas más bien populares. El concepto de isla es algo que es no tan fácil, ¿no? Ese tiene que ver con utopía, tiene que ver con espacios cerrados que tienen límite. Las costas mismo es un espacio donde se pasa por un tipo de espacio siglos, un espacio sin el sonido del mar, para le entienden por muy lejos, incluso se puso piedra en la boca para aprender más, a hablar más exacto. Hay un cierto tipo de arquitectura costera, por ejemplo los faros, y unos catástrofes costeras, por ejemplo en las películas de terror o en los tsunamis, ¿no? Entonces, paralelamente de esta página, la isla reconocimiento, existe otra página que se llama la isla archivo. Y es también un trabajo que de a poco se desarrolló a través de material más bien lúdico, de imágenes, de fragmentos de textos, respecto de temas que se relacionan, o conceptos que se relacionan con la costa y con la isla. Utopía, formas de olas, naufragios, pueblos originarios nómadas de la costa, por ejemplo, cosas como eso. Y ver cómo ese se relaciona entre sí.
isleño, digamos en ese caso sudamericana, que es una isla en muchos sentidos, ¿no? Bueno, ese sería hasta ahí. Gracias. Gracias, Rainer. Estaciones, digamos la ronda completa, vamos a dar espacio para preguntas e inquietudes. Necesito para conectarlo de Diego. Y me interesa como esa investigación que vengo realizando ya hace algo como la introducción. Esto que estamos viendo es parte de, es un proyecto que se liga a unos trabajos anteriores donde me interesa, es una investigación sobre los monumentos públicos, ¿no? Hay como una forma de sustentar en el tiempo a través de las culturas, en este caso de América, ¿no? Pero esta cultura la empieza el hijo, luego se muere y la termina el padre. Eso es una historia bastante interesante. Blanes, el lugar, y lo que sucedía hasta un año antes de la Bienal era la situación de los indígenas. Se estaban desde hace décadas en una situación de desplazamiento, ¿no? Y cada vez que iban desplazados, ellos iban alrededor de Artigas a acampar, de alguna manera el problema de luz, un sistema como en ese momento. Pónelo si querés. ¿Tiene sonido? Dale un poquito de sonido. Para mí el sombrero en esta obra funciona como si fuera imagen, ¿no? Creo que al modificar la imagen de un monumento, sobre todo, pasamos como una transformación y a un... Como pausa, y ahora después pasamos a la otra. Yo creo que hay como... Las esculturas están ligadas como en un soporte muy privilegiado, ¿no? Y tienen como esa actividad de lo simbólico que me parece que es como bien interesante. Vamos, si querés, Esto el año pasado, ahí se ve cómo se está preparando la escultura, y tanto en este caso como en la otra, prima como esa idea, ¿no? de la modificación, y al cambiar el sistema y la forma, yo creo que se da como algo bien particular, que es lo que me interesa investigar, ¿no? Yo creo que el monumento tiene como un peso muy fuerte, y en este caso la idea era separar los caballos de los humanos y alterar la idea original del artista, ¿no? Al hacer esa alteración, por supuesto que esto generó muchísima polémica en Uruguay. Hubieron debates, intentos de hacer un juicio a lo que era la municipalidad, a mí también, y se habló de derecho a autor, se habló de una cantidad se movieron una cantidad de cuestiones que para mí fueron súper ricas. Y se puso como en cuestionamiento el trabajo de lo que es el arte contemporáneo en sí, ¿no? La validez, y esa parte también me interesa mucho. Lo insólito, y que me llamó muchísimo la atención, que el año pasado la Municipalidad de Montevideo me invite a rehacerlo otra vez, y esta vez se inauguró con un discurso del intendente y con toda una cosa muy... De todas maneras, la aceptación pública no... O sea, mientras estoy trabajando en esto, la gente te insulta, te grita cosas mientras estás trabajando por una cuestión como de que estás tocando algo que no deberías tocarlo, ¿no? Y explicar eso desde un lugar del arte contemporáneo es bastante difícil y complejo, ¿no? Porque, bueno, ahora Sergio nos hablará de las complejidades del arte contemporáneo. Acá
cámara muy acelerada, ¿no? Esto estuvo casi un día entero desmontando todo. Lo muestro como para un temor de la sociedad montevideana era que el monumento volviera a quedar de buena forma. De hecho, queda mejor que antes porque queda muy limpio. A lo largo de América, incluso en Estados Unidos también hay, y seguir interviniéndolos, y eso es un proyecto que está como en progreso, ¿no? Esa parte también me interesa mucho. En el caso de la obra de Blanes, había una caja sonora que desde lo mecánico generaba un sonido a través de un motor, y en el momento que tú te arrimabas al monumento de Blanes, se disparaba el sonido y la luz. En este no, este era más en el adhesivo. Pero básicamente mirando sus celulares y esa alteración que se da, me parece como bien particular. Estas son notas de prensa que hoy las veo y me parecen como muy graciosas, pero en su momento fueron bastante intensas, ¿no? Y sorprendentes para mí, ¿no? Las intimaciones a juicio a través de los diarios, una cantidad de colegas míos firmando en contra de mi obra. Eso también fue muy sorprendente. Músicos que incluso yo admiraba mucho y los sigo admirando a pesar. Pero eso fue como, yo creo que fue muy productivo, y creo que cualquier situación de arte que cuestione o mueva cosas tan rígidas y establecidas, creo que le hace muy bien al arte contemporáneo. Por lo menos esa es como una idea que creo seguir teniendo, ¿no? El juicio nunca se llevó a cabo. Al final la familia del escultor desistió de hacerlo. Capaz que era bueno que lo hubiera hecho, no sé. En realidad uno no tiene intención de ir a un juzgado. Bueno, pero básicamente le quería presentar como este trabajo que vengo como realizando y que pienso seguir investigando. Creo que es un lindo terreno para trabajar. Súper. Después, Gracias. Vamos a dejar eso en el fondo. Una conversación. A ver, lo que yo quiero proponer es una pregunta, o repetir una pregunta, ¿no? Digo repetir una pregunta porque hace un par de semanas atrás en una clase en la universidad hice la siguiente pregunta, era un ejercicio retórico, pero de todas maneras planteé la pregunta. La pregunta era, ¿dónde está la realidad? ¿No? ¿Dónde está la realidad? ¿No? Y los estudiantes me miraban de una manera muy extraña, ¿no? Era como si yo hubiese preguntado, ¿dónde está el alma? ¿No? Como si la palabra realidad hoy día suena como alma, ¿no? Es una pregunta por la cual no se pregunta, una pregunta que ya casi no se hace, ¿no? Y una pregunta que a mí me parece muy importante, muy pertinente. No sé si tanto la respuesta, pero sí la pregunta, para reflexionar, y eso es lo que quiero proponer en este tiempo acotado que tenemos, una reflexión respecto al sentido de las prácticas artísticas contemporáneas hoy, ¿no? Durante mucho tiempo, a lo largo del siglo, el rendimiento del arte debía ser la transgresión, ¿no? Esa palabra transgresión tuvo un prestigio muy poderoso, ¿no? Y el arte, si no transgredía, era porque estaba dentro ya de los códigos de la institución, estaba repitiendo algo, por lo tanto la transgresión era una especie de signo, de síntoma de que el arte efectivamente estaba aconteciendo porque estaba tocando ciertos límites, los estaba alterando. Luego la transgresión quedó atrás
no quedó atrás, digamos, pero se transformó en un asunto de mercado. Hay prácticas que siguen transgrediendo, pero uno diría que en buena medida tienen que ver más bien con el mercado. Hay prácticas transgresoras muy bien hechas, digamos, no tiene que ver con la calidad de las obras, ¿no? Pero sí con el sentido de la transgresión. Y se instaló algo que venía desde, yo diría que desde antes, pero que se instaló como el sello del arte contemporáneo, y que es la crítica. El arte ahora ya no se esperaba la transgresión, sino que lo que se esperaba, o se espera todavía, no sé, es la crítica. Todo arte debía ser crítico. ¿Qué entendemos por crítica en este caso? La operación crítica es la operación de, para decirlo con una palabra, es la operación de desnaturalización, ¿no? Hacer un tratamiento crítico de algo, pensamiento crítico, arte crítico, filosofía crítica, etcétera. Hacer un planteamiento crítico sobre algo no significa objetarlo necesariamente, señalarlo como algo falso o algo malo, sino desnaturalizarlo, ¿no? Allí en donde una determinada realidad, ¿no es cierto?, se ha sedimentado, se ha invisibilizado, se ha instalado como nuestro suelo, ¿no? Por lo tanto no reparamos en ella, pero actuamos a partir de ella. Ahí esa realidad naturalizada es desnaturalizada por la operación crítica. Y entonces aparece el espesor histórico de esa realidad, el espesor político de esa realidad. Y en consecuencia, ¿no es cierto?, los que habitan esa realidad vuelven a reconocerse en la condición de agentes transformadores de la realidad. Entonces el sentido de la desnaturalización tenía, ¿no es cierto?, como objetivo, como rendimiento final, restituir la condición de agente transformador en los habitantes en general, digamos. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿qué sucedió hoy con la crítica? La palabra crítica es un término, no hablo del significado, del sentido, no lo que decía recién, sino que es una palabra que yo diría que se escucha cada vez menos en los ámbitos del arte. De hecho, no sé si me equivoco, pero creo que hoy no la hemos escuchado. Y hace 30 años atrás era la primera palabra, ¿no? Incluso ya estaba en la convocatoria, estaban los nombres de las mesas, ¿no?, etcétera, ¿no? Hoy no hemos escuchado la palabra crítica. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasó con la crítica, ¿no? ¿Hay una crisis de la crítica? ¿Hay una crisis del pensamiento crítico en general? Me llama la atención esta desaparición del término crítico y lo relaciono con otra palabra que sí goza de prestigio en el sentido que circula mucho, circula como una mala palabra, ¿no es cierto?, que es la palabra neoliberalismo. Es una palabra que tampoco la hemos escuchado hoy, pero tal vez no la hemos escuchado porque no es necesario señalarla, digamos, ¿no? Es como nuestra condición de posibilidad en muchos casos. Hago una relación entre la crítica y el neoliberalismo, ¿no? Si entendíamos que la crítica, ¿no?, el rendimiento de la crítica es la desnaturalización de la realidad, la desnaturalización de todo, me atrevería a decir, como tenemos poco tiempo, tengo que decir puras tesis, digamos, ¿no?, intuiciones, no sé, que el neoliberalismo lleva a cabo, ¿no?, una suerte de desnaturalización permanente, una desnaturalización constante, ¿no? Eso que reconocíamos como parte de la crítica, ¿no es cierto?, la desnaturalización de una realidad sedimentada como el suelo de nuestro pensamiento, de nuestras acciones, de nuestras relaciones. Hoy podríamos decir, en términos muy gruesos, ¿no es cierto?, que el neoliberalismo, uno de los rendimientos que tiene es la desnaturalización de todo, ¿no? Todo está en movimiento, ¿no? Palabras como riesgo, ¿no?, recordemos la sociedad del riesgo global, ¿no?, Ulrich Beck, el concepto de contingencia, ¿no es cierto?, en Luhmann, el concepto de lo líquido, en Bauman, por supuesto. O sea, son todos conceptos que nos remiten a una realidad que está en permanente movimiento. Entonces, la pregunta es si el sentido que tenía la crítica como desnaturalización era restituir la condición de agente transformador, ¿no?, del hombre, ¿no?, del ser humano. Ahora que esa realidad está desnaturalizada en cierto sentido, está en permanente movimiento, significa que
lo humano se reconoce como un permanente agente transformador, pareciera que es todo lo contrario, ¿no? Hoy esa realidad está en permanente movimiento, es imposible anticiparla, predecirla, etcétera, ¿no? Los mercados no se pueden predecir, pero eso, lejos de hacer del hombre un sujeto transformador de la realidad, más bien pareciera que yo creo que en una mesa anterior, cuando nos encontramos de que habitamos un mundo de magnitudes inéditas, ¿no? Magnitudes inéditas, refiriéndome, ¿no es cierto?, a la informatización digital, a la globalización del capital, al denominado fin de las ideologías, ¿no? O sea, un mundo en el cual podemos operar, pero que no podemos comprender. Un mundo, bueno, no. Es sobre los agujeros, por una fuerza descomunal que podría provenir del agujero negro central. O sea, nada de eso es imaginable, se ocupa, ¿no? Esa es un orden de la realidad, no está en otro lado, ¿no? No está en otro lugar del espacio, sino que está en otra dimensión, podríamos decir, en otro régimen de realidad. Yo diría que, de alguna manera, lo que llamamos hoy día neoliberalismo, ¿no?, pone de manifiesto nuestra condición, y aquí utilizo un término de un teórico brasileño, Norval Baitello: habitamos un universo extremo, ¿no? Es como decía el pasaje que citaba Woody Allen, Días de Radio. No sé si lo han visto, un chico, ¿no es cierto?, un niño, lo llevan al médico, el médico lo ve deprimido y le pregunta a la mamá, ¿qué le pasa? La mamá dice, está deprimido porque leyó algo en una revista. Ah, ¿qué es lo que leíste? Y el niño dice que el universo se está expandiendo. Si el universo se está expandiendo, pero se está expandiendo en otra dimensión, en otro orden, ¿no? Diríamos en otra escala, ¿no? En otra escala. Es algo que nos está pasando, porque estamos en el universo, y sin embargo no nos está pasando, porque no, está en otra escala de la experiencia. Uno podría preguntarse en qué medida la realidad que estamos habitando hoy está aconteciendo en otra escala. Libertad, ¿no? Son conceptos en cierto modo agotados. Hoy día hay un imperativo de realismo. Es curioso, la palabra realidad ha caído en desuso, pero la palabra realismo no. ¿Cómo entender que hay un imperativo al realismo, pero no a la realidad? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser realista hoy? Ser realista hoy significa abandonar los sueños, abandonar las utopías, abandonar los proyectos de un mundo. Es decir, ahí lo que descubrimos, ¿no es cierto?, es que nuestros sueños, nuestras utopías, porque no porque sea azarosa, no porque haya enloquecido, ¿no?, sino que porque el orden, ¿no?, que la está normando, el orden que la rige, es de una escala que no corresponde a nuestra escala subjetiva ilustrada. Es probable que incluso el término kafkiano, ¿no?, con el que solíamos nombrar una realidad absurda, una realidad que de pronto no funcionaba, tal vez el término kafkiano irá cayendo en desuso también, ¿no? Tal vez su lugar va a ser reemplazado por el término, por ejemplo, cuántico, ¿no? Tal vez lo kafkiano será desplazado por un concepto como el de lo cuántico, ¿no?, que habla de una realidad que no podemos entender, que desborda nuestras representaciones, pero que no es una realidad enloquecida, ¿no?, sino que, como digo, va en otro patrón. Encontramos la realidad. Y yo diría, porque más de algunos de ustedes habrán estado preguntando qué tiene que ver lo que estoy diciendo con el contexto. Nosotros comienzo diciendo que estoy contento con esta mesa y me parece que lo que estoy diciendo va en otra dirección. Yo diría que esa pregunta, ¿dónde encontramos la realidad?, es una pregunta que podemos reconocer en las prácticas artísticas contemporáneas. No respuestas, sino preguntas. Encontramos la realidad, por ejemplo, en las redes. La realidad, pero no con una realidad que reconoceríamos inmediatamente como una realidad social, una realidad política, ¿no?, un planteamiento, una obra crítica. No, está proyectándose
hacia una dimensión geográfica, incluso geológica. El trabajo de Rainer también, de alguna manera, tiene que ver con un mapa que se va constituyendo, con la elaboración de un mapa, ¿no? haciendo emerger, ¿no? un orden de realidad que no corresponde, ¿no? o que no está adecuado, inscrito en nuestros códigos establecidos, ¿no? Incluso el hecho de haber invertido, de haber inclinado el continente. Bueno, miran, el trabajo de Diego sí tiene que ver con la transgresión, ¿no? Vaya si tiene que ver con la transgresión, el riesgo del artista, pero el mismo Diego dejó claro que no era la idea. Eso sucedió. Eso sucedió y uno dice, ¿cómo se evita eso? Bueno, en la medida en que la gente va viendo más arte contemporáneo, ¿no? No tiene que haber un discurso que explique el arte contemporáneo, ¿no? Para entender arte contemporáneo no hay que leer libros que digan para entender el arte contemporáneo. Para entender el arte contemporáneo hay que ver mucho arte contemporáneo, ¿no? Pero, claro, hacia el final Diego habla de localizar otros monumentos, otras esculturas de Blanes que están en distintos lados, incluso en Estados Unidos, y eso inmediatamente nos pone en sintonía con otro mapa, ¿no? Con un mapa por constituir o con una trama, ¿no? Una trama por organizar. Allí en donde palabras como transgresión primero, ¿no? y luego crítica van cayendo en un cierto desuso, ¿no? No digo que no vayan a retornar, digamos, ¿no? pero van cayendo en un cierto desuso. ¿Cuál es el sentido de eso? Yo diría que tiene que ver con esta pregunta, ¿no? por la realidad, en un contexto, por eso la referencia al neoliberalismo me parece fundamental. Allí en donde no entiendo por neoliberalismo un modelo económico, una ideología, un sistema, ¿no? Neoliberalismo es una cosa mucho más compleja, digamos, algo que nos cruza, ¿no? Completamente. Entonces decía, me parece pertinente la referencia al neoliberalismo como, en fin, condición de posibilidad hoy de nuestra existencia. Justamente porque ha hecho saltar, ¿no? nuestros códigos heredados de percepción, de comprensión de la realidad, incluso allí en donde pensábamos que el agente de la historia era el hombre. Es curioso eso. El otro día, ayer, sin ir más lejos, y con esto termino, en un examen sobre la idea de libertad, una de las preguntas de uno de los examinadores fue ¿cómo se puede pasar de los manuscritos de Marx al Capital de Marx? Una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque los manuscritos de Marx se encuentran en lo que se conoce como el Marx humanista. Y en el Capital ya no. Entonces pasaríamos de un Marx que considera que la historia es la historia del hombre, al Marx del Capital, que considera que la historia es la historia del capital. Eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Se ha ido instalando incluso en nuestro sentido común, entre comillas, ¿no? la idea de que la historia ya no es la historia del hombre. Es algo que nos pasa, pero ya no es algo que hacemos. Entonces, en ese contexto, el arte va haciendo emerger a través del trabajo con las redes, con los mapas, un orden otro de la realidad, ¿no? Donde a veces la geografía, lo geológico, lo tectónico, a veces es una metáfora y otras veces es literalmente el orden sobre el cual se está trabajando. Bueno, esa era la pregunta que quería compartir, ¿no? ¿Dónde encontramos la realidad? Gracias. Sin duda que lo que ha ocurrido acá es un asunto interesante a mi manera de ver, que refiere también a la matriz, ¿no? En algún orden el trabajo de Rainer está explorando desde la matriz de la cartografía, del mapa, ¿no? Digamos, un poco lo que se ha señalado en esta especie de reconstrucción de algo ya existente, ¿no? Algo que tiene una magnitud que manejamos y que la visibilizamos.
Pero en lo que tú nos propones hoy día, Rainer, hay una reconstrucción de esa imagen, de esa sonoridad también, ¿no? A partir de la sonoridad, digamos, reconstruimos esa imagen. Lo que nos señalaba Diego también, ¿no? Esta idea de esta matriz también que hace sentido desde el monumento, ¿no? O sea, la pertinencia de la intervención, de la transgresión que se ha señalado, desde lo constructivo, ¿no? Desde un objeto que permanece en escena pública. Y también esta matriz que nos señala Sergio, que está desbordada y que son, digamos, desbordadas de magnitudes y escalas, ¿no? Creo que ahí también hay otro eje que podríamos compartir y que me parece muy, muy relevante para el contexto del seminario, no solamente para las artes mediales, digo para el arte en general, al arte contemporáneo, ¿no? Hemos referido al arte contemporáneo y quizás estos ejercicios que vinculan tecnología, por cierto, vinculan reflexión material, ¿no? Están en esa línea. Lo que quisiéramos hacer ahora es poder abrir a un par de preguntas al público que nos... ¿Algo? Acá hay. Nada con... ¿Aló? Sí. Claro, la verdad se nos había quedado abajo con lo de la realidad. No sé, yo creo que claro, la pregunta es, yo diría que es necesaria, ¿no? La respuesta no sé si será tan necesaria o si será posible. A ver, como yo lo veo, la verdad, el lugar de la verdad es el juicio, ¿no? La verdad no es algo que esté en algún lugar, digamos, ¿no? Sino que la verdad es el juicio, donde yo digo algo de algo, ¿no? A es B, ¿no? O A no es B, o A veces es B, cosas así, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Entonces la verdad siempre es algo que yo puedo verificar. Creo que más bien el trabajo de las prácticas artísticas no tiene que ver con estar otro. La verdad como juicio, como aseveración, como afirmación, es algo que hoy ha entrado en una situación de, ¿cómo se podría decir?, de trajín, una especie de disociación, ¿no?, entre el régimen de la verdad como un régimen del lenguaje y el orden, y este orden de las cosas, ¿no? Lo vería en esos términos. Bertillo, ¿qué crees que es lo que los violenta? Es que a veces este tema de que las obras de arte también históricamente han encarnado ideas de estabilidad y verdad y como en el fondo tienen un orden que se supone que es como que la aspiración es que nunca cambia, ¿no? Y que en ese sentido para mucha gente es como la verdad. ¿Qué interacciones tenías con gente en ese sentido? Es excelente la pregunta. Yo creo que históricamente el no cambio, yo me quedé pensando también con el tema de la verdad asociado a esto. Es muy difícil, incluso para mí, que hace muchos años que trabajo en arte, entender las verdades del arte contemporáneo o qué artista realmente es más verdadero o más honesto. Pero yo creo que todo eso no debería importar, como cuando uno ve en las redes sociales un amigo que está súper feliz con una palmera atrás y en realidad está súper deprimido, ¿no? La gente muestra verdades que no son. Hace poco justo veía la foto de políticos argentinos saludando hacia la multitud, así como muy excitados con la gente, pero no habían previsto que había otro fotógrafo detrás y no había nadie, no había público. Solo el fotógrafo que estaba atrás pudo tomar que en la plaza no había nadie. Y luego este personaje también se sube a un ómnibus y comparte con el público, pero es todo mentira, el ómnibus fue contratado especialmente. O sea, todo el tiempo estamos sometidos a situaciones que no son verdades. Y yo creo que el arte contemporáneo no se escapa de eso, ¿no? Es la misma problemática en el arte que en la política, que en lo social, que... ¿Podría, por ejemplo, pensar de que el trabajo que uno hace, uno podría tener la lectura que
podríamos leer tu trabajo como que no es más que transgredir el monumento, es reactivarlo, y en ese reactivarlo se vuelve más real porque vuelve a ser público y discutible. Yo creo que sí, de alguna manera, cuando uno modifica una imagen, sucede eso que tú decís. Hay como una reactivación, por lo menos. Yo creo que esa reactivación ya sería un cambio demasiado drástico, que igual me gustaría. Hola. Quería hacer una reflexión, porque la pregunta no la tengo muy clara, a ver si sale mientras pienso, en voz alta, para el profesor Rojas y para Diego. Estaba recordando una obra de Enrique Matei, acá en Chile, hace unos años atrás, que también tuvo que ver con la intervención de unos monumentos. Me acuerdo que yo la puse en clases hace un par de años, puse unos videos que circulaban en internet de, no sé, reportajes que había hecho la de Televisión Nacional sobre el tema. Y recuerdo que uno de los temas que más le hacía ruido a la gente, como cuando le preguntaban por su percepción de la obra, era la cantidad de dinero que el artista había recibido para hacer esa intervención, ¿no? Entonces me parece muy interesante lo que decía el profesor con respecto a cómo pareciera que la realidad, ¿no?, como que se nos escapara, que la realidad estuviera como fuera de nosotros. Y parece, claro, para entender el arte contemporáneo hay que ver más arte contemporáneo. Pero también tengo la pregunta de si solamente a través del ver más arte contemporáneo, solamente a través de ese ejercicio se puede producir efectivamente como un contacto, ¿no?, entre esa otra realidad que está en otra escala y el espectador, transeúnte, ciudadano, que en el fondo siente que eso es algo que realmente no tiene mella, no le produce contacto alguno. Entonces, bueno, ¿no?, un poco para los dos la pregunta, ¿no?, para ti como artista, para ti como pensador, ¿cómo ven dónde se produciría esa intersección? Eso. Una cosita que me hizo acordar cuando trabajé sobre la escultura de Belón y con los círculos, una periodista del diario El Observador de Montevideo me pregunta cuánto había gastado en realizar esto, y en realidad yo no gané absolutamente nada en ese momento, creo que hasta perdí dinero, pero el costo del material sería aproximadamente, no sé, creo que eran $2.000 de vinilo. Y lo primero que me dice la periodista era si había pensado cuántos niños podrían comer con ese dinero. Lo cual me pareció totalmente fuera de contexto. O sea, yo me preocuparía más cuántos niños podrían comer cuando construyen un casino o cuando generan una situación bélica. Pero pareciera como que el arte contemporáneo molesta más que un casino o que una situación bélica, o que es algo fuera de la realidad, ¿no? Yo creo que hoy estamos hablando de la obra de Matei y no estamos hablando del casino que se construyó, que ya nadie recuerda. Yo creo que la inversión económica en arte es algo valiosísimo y está demostrado en todo el mundo, ¿no? De hecho, no sé cómo es en Chile, pero yo veo por lo menos que hay como un empuje muy fuerte y un nivel de artistas súper bueno, pero no sé cómo es. El tema de los monumentos, yo creo que toca un punto muy importante, porque un tema muy arriesgado también, ¿no? Uno quisiera, en cierto sentido, desde una perspectiva, diríamos, crítica, ¿no es cierto? Uno quisiera, en el sentido de que la historia la hacen los seres humanos, ¿no? Pero no cualquier seres humanos, ¿no?, sino que los grandes, ¿no? Entonces, los monumentos son un monumento a la voluntad humana, es un monumento al poder, etcétera. Bueno, todo eso entra en crisis. Y hoy día, desde una perspectiva, diríamos, crítica, ¿no es cierto?, lo que se plantea justamente es el cuestionamiento, ¿no?, el cuestionamiento a esa visión de la historia. Pero, si el otro día me lo comentaba alguien, ¿no?, un tesista, me decía que conversaba con alguien justamente este tema, de cómo la historia ha sido articulada desde el poder, desde incluso situaciones a veces coyunturales, ¿no? Desde allí se ha resuelto una mirada más bien, ¿no es cierto?, consagratoria
de la historia. Y me decía que su interlocutor, todo esto era producto de una investigación, su interlocutor le decía, sí, obvio. Entonces, claro, estaban de acuerdo, pero en cierto sentido estaban en dos realidades totalmente distintas, ¿no? Porque él había llegado a ese punto después de una investigación, trabajando sobre monumentos muy concretos, etcétera, y la otra persona, que no había investigado nada, le decía, sí, obvio. ¿Por qué? ¿No? ¿De dónde venía ese sí, obvio? Bueno, eso es también lo que llamaríamos el clima e incómodo aliado del pensamiento crítico. El pensamiento neoliberal sería el primero en decir, sí, olvidémonos de la historia, lo que hay es presente y construcción activa, digamos. Recuperación del monumento, una recuperación de la gran historia, ¿no? Más allá de lo que sería simplemente la vuelta de tuerca, ¿no? Que está triturando la gran historia porque es realmente crítico, ¿no es cierto? Lo que hace más bien es una vuelta de tuerca, ¿no? Sobre eso, que ya está en marcha, que es distinto, por ejemplo, lo que hizo Bernardo Yersun en el Museo de la Memoria, ¿no? Como yo leo ese trabajo, no sé si lo han visto, la obra Funa, ¿no? Como yo leo ese trabajo, lo que hay allí no es un cuestionamiento a la gran historia, lo que hay es un recuperar la gran historia, ¿no? Porque es una historia que está llena de muertos. El olvido de la gran historia, con monumentos y todo, es el olvido de eso también, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que el trabajo reflexivo del arte respecto a los monumentos y a la gran historia no consiste en restarle peso, digamos, ¿no? En alivianar la historia, ¿no? Y olvidarla, porque eso ya está sucediendo. Bueno, agradecemos al panel, a ustedes también. Vamos a hacer un break ahora de unos 5 o 10 minutos para la siguiente mesa. Gracias.